Bienvenidos a Doctor Geek, innovación, tecnología, la otra cara de la medicina y la academia. Mi nombre es Gabriel Escalona, soy cirujano y geek, y conmigo mi amigo y compañero Pedro Monsalve. Hola a todos, Pedro Monsalve aquí. Ya estamos en el episodio número 13. ¿Tiene algún significado ese valor, Gabo? Bueno, recordando el episodio anterior, no es supersticioso este número. Ya vimos que la ciencia está por encima de la superstición, pero este capítulo sí va a tener algo más bien religioso, algo no quiero decirle lucha, pero es esta dualidad entre la ciencia y la religión. Siempre existe esa lucha interna entre las creencias con la ciencia, ¿no? Sí, pero sorpresivamente hay puntos de encuentro también, y esto es lo que va a tratar nuestro capítulo. Yo no lo sabía, me enteré hace poco, en que los milagros que son hechos para que una persona vaya haciendo su proceso hacia ser un santo han estado validados por la ciencia. Los milagros han estado validados y evaluados por médicos durante muchos años, y desde mi punto de vista yo pensé que era una evaluación netamente hecha por la iglesia, por sacerdotes, por comisiones de sacerdotes, y no que tenían una evaluación técnica, que es lo que vamos a conversar. Son evaluaciones independientes por médicos de prestigio, personas renombradas y respetables dentro de su comunidad que se encargan de llevar estos casos a la parte estrictamente científica. Un proceso de canonización o para ser santo tiene varias reglas. La primera es que tienen que haber pasado 5 años de su muerte, tiene que abrirse una investigación, puede ser por el pueblo que quiera la gente que lo abra porque considera que su vida fue increíblemente ejemplar. Posteriormente se hace una biografía detallada, y una vez que la biografía es aceptada, se acepta como venerable. Luego pasa el proceso de beatificación, en donde tiene que comprobarse un milagro, y el proceso de canonización ya como tal, eres un santo, en donde tienen que comprobarse por lo menos 2 milagros. Es imprescindible que en vida haya sido un católico o una persona católica practicante, devota, ¿verdad? Sí, es imprescindible, y eso lo determina una congregación encargada de todo este proceso. Esta comisión comenzó en 1598, Pedro, llamándose la Congregación de los Ritos, en donde la iglesia dijo, mira, tenemos que hacer un cuerpo normado para ver si un milagro es de verdad o no, y si puede pasar a santo la persona. La iglesia no transforma a nadie en santo, sino que lo acepta como santo. Dice, mira, sí, nada más acepta que cumplió el proceso. En 1949 se le agrega la llamada consulta médica, y en 1969 se separan los dos cuerpos, una llamada para la causa de los santos y la otra la consulta médica independiente. Y vi un programa súper interesante sobre los milagros validados de la Virgen de Lourdes en Francia, y allá hay un centro muy importante de estudios científicos para validar solamente los milagros de esta Virgen y del manantial, de la gruta que hay allí, que supuestamente tiene propiedades milagrosas. ¿Y cuál es el dato aquí fundamental? Es que el 95% de los milagros son de curaciones físicas y están relacionadas con la salud. ¿Y ese otro 5% de qué será? Preservación de cuerpos posteriores a la muerte, que no es suficiente la preservación de cuerpo para nombrarte como un milagro. ¿Y las lágrimas de sangre, los estigmas y esas cosas? Todas esas estigmas, lágrimas de sangre, todo eso solamente corresponde a un 5%, y también son evaluados por una comisión técnica y a la vez una comisión médica. Y mira, y es interesante porque incluso en el milagro de conservación de cuerpos hay anatomistas que durante la historia, muy famosos, han participado recibiendo honorarios de la iglesia para comprobarlo como trabajadores de la iglesia. Entre ellos Ambrose Paré, que es famosísimo, Jean-Baptiste Morgani y Anton Laurent. Todos trabajaron para la iglesia como técnicos para decir las razones de la conservación de los cuerpos, y esto está en una biblioteca específica donde está toda la evaluación de la consulta médica. Todos los milagros que se estudian se exige, o la iglesia exige, que sean pasados por la última vanguardia en tecnología y de dispositivos que esté disponible. Y si no es así, tampoco pasa dentro de la evaluación. ¿Tú dirías que cosas que se consideraban milagrosas a lo mejor ante las nuevas tecnologías se descartan? Hay una explicación lógica para lo que sucedió. Dependiendo de la época en donde estás, tu criterio puede o no tener sesgo. Llama la atención que ha cambiado el patrón de las enfermedades, y las más frecuentes eran las enfermedades de piel
y la tuberculosis. Claro, Y problema muchos de los infeccioso. milagros es por la cura de la tuberculosis. Todo es un milagro actualmente entonces. Y ha cambiado a enfermedades que son mucho más complejas en la actualidad, como el cáncer, problemas ortopédicos que causan deformidad y sobre todo pacientes que tienen accidentes y se recuperan de una forma milagrosa. ¿Tú has tenido o has visto alguna recuperación milagrosa, Pedro, en tu práctica? Casualmente te iba a preguntar lo mismo, que si ya habíamos visto algún milagro alguna vez. Bueno, además de ver algunos residentes graduándose, no he visto ningún paciente que yo diga, mira, esto es un evento milagroso. Personalmente no lo he hecho. ¿Tú? Yo tampoco, y me llama la atención además que dentro de los congresos a los que yo he tenido la oportunidad de ir, no hay ningún caso que se haya considerado como milagroso que sea llevado a la discusión científica dentro de un grupo de colegiados. Y eso sería súper interesante, que el médico tiene que estar preparado para diagnosticar un milagro. Esto puede, dentro de la fe, tener su espacio, pero dentro de la ciencia también su espacio, porque quizás puede ser algo que la ciencia no explique, a veces no significa que sea un milagro. Simplemente hay que verlo desde otra perspectiva, porque uno, aunque no lo quiera, uno siempre tiene algún tipo de sesgo. Tú puedes fungir como experto estando aquí, yo estando aquí en Venezuela, tú estando allá en Chile, no hay que estar en parte de un equipo en Roma, por ejemplo, en el Vaticano. Como asesor del grupo médico, pero el informe final lo hace el grupo médico del Vaticano, la consulta médica. El perito médico presta un juramento, se le prohíbe cualquier contacto con actor o postulador de la causa que examine. O sea, tú no puedes estar en contacto con el que está postulando, tú nada más tienes que ir directamente a ver los hechos. Ok, claro, tiene mucho sentido. Y otra cosa que es importante es que la consulta médica es válida si participan al menos 7 de los peritos. Y para que lleguen a una conclusión, tiene que haber por lo menos 5 de esos peritos de acuerdo con respecto a las características que habíamos hablado, aunque la curación fue completa, durable e instantánea. Sería interesante también que invitaran dentro del jurado de médicos personas que no son religiosas, ¿no? También, que se autoproclamen agnósticos o incluso ateos, pero para que vean de una manera sin perjuicio. Hay un par de casos en donde fueron invitados unos médicos de religión judía, hebrea, en donde lamentablemente no fue positivo la evaluación y se mantuvo la evaluación independientemente que fueran de otra religión, porque se entiende que es un peritaje y que están buscando la persona que más lo necesite o la persona que está más capacitada para eso. Yo más bien votaría porque la persona no fuera de la religión afín a la que están buscando, porque eso puede traer muchos problemas desde el punto de vista de evaluación. Incluso puede haber corrupción, que en los documentos que busqué no vi ningún caso, pero estoy seguro que durante la historia han habido casos de corrupción para el peritaje de estos milagros, porque es algo que va prácticamente de la mano con la humanidad y su desarrollo. Yo pensé que ibas a decir con los italianos. No lo quise decir yo. Oye, por fin me salvaste. Sí. Eso tiene que durar 5, 10 años, 15 años. Dentro de tanto tiempo hay que volver a abrir el caso y ver que el efecto se ha mantenido, que el paciente sigue igual, que el milagro en efecto ocurrió. Y tienen que estar de acuerdo tantos médicos en tantas oportunidades. Yo creo que por eso es que es tan lento el proceso de los procesos de canonización, de elevar a santo a un personaje. Yo creo que una discusión de 7 médicos, que 5 estén de acuerdo, es súper difícil, me parece a mí. No sé qué te parece a ti. Y los médicos son personas muy difíciles de tratar. Muy difícil. Eso es un proceso totalmente anónimo, porque suponte que dice este es el jurado que se encarga de santificar a José Gregorio. Entonces, bueno, estos son los médicos, vamos a comunicarnos con él y vamos a hablar, oye, para que juegue ahí para el equipo, pues. Creo que los procesos son anónimos, porque si no, tiene muchos problemas en caso de que sea negativo. Imagínate, por ejemplo, con los venezolanos quien haya negado los milagros de José Gregorio Hernández, que solamente tiene un milagro que ha sido comprobado bajo consulta médica, el de Yaxuri Solórzano, quien recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío del estado Guárico en 2017. Y la niña se recuperó rápida y totalmente sin ningún tipo de secuelas. Hemos estado escuchando desde hace años, porque desde que yo soy niño estoy escuchando milagros de José Gregorio Hernández. Entonces, ¿por qué no han trascendido más? ¿Crees que hay algún factor político, algún interés que esté deteniendo tal vez que estos casos sigan? Bueno, uno siempre se hace esa pregunta, pero quien está encargado de llevar los casos es el conocido y famoso abogado del diablo.
El abogado del diablo es la figura clerical que se encarga de hacer una revisión minuciosa buscando inconsistencia dentro de los documentos e incluso discutiendo las posiciones médicas. Y el abogado del diablo es el que se encarga de decir qué va y qué no va para la evaluación médica y qué tiene los atributos y cuáles no. Yo he visto pacientes que se recuperan de este tipo de heridas, son muy pocos, evidentemente si buscamos la parte estadístico es muy, muy poco, pero sí ha pasado. Y aquí es que entra otra condición, que la persona tiene que haberse recuperado y los padres o la persona o alguien tiene que haber hecho la petición específica a ese personaje para que haya acudido en su ayuda. Yo recuerdo cuando pasamos por Historia de la Medicina que estudiamos la vida de José Gregorio Hernández, pero como científico, que me pareció totalmente admirable, ¿no? Los padres de la microbiología en Venezuela. Y siempre me llamó la atención, es como que si esta persona tiene tantos méritos como para ser ilustre científicamente y sea más bien la parte espiritual, la parte religiosa por la que sea más conocido. A veces digo, oye, me parece injusto porque como que pone de lado todos los otros logros que de verdad ocurrieron y que se pueden demostrar que son historia de Venezuela. Uno desde su cancha lo ve de acuerdo a su perspectiva. Yo lo veo como un científico cuando me hablan de José Gregorio Hernández, pero mucha gente lo ve como un santo también, y capaz esto es parte de por qué él sea un santo y su estrecha relación con la medicina. Capaz su capacidad de curación humilde lo hizo volverse una figura tan poderosa y por ende llegar hasta donde está ahorita con ya un milagro aceptado. A veces la parte médica y estar dentro o tan adentro de la ciencia te hace como separarte un poco de la fe. ¿A ti qué te parece eso? Yo he visto de muchos casos de médicos que se vuelven escépticos y hasta con un poco cínicos, ¿no? Sobre todas estas cosas. Pero bueno, eventualmente cada quien tiene sus creencias, su religión y se respeta. Para conversar un poco sobre la vida de José Gregorio Hernández, tenemos un invitado especial, es el doctor Roger Escalona. No tienen que hacer mucha matemática para que se den cuenta que es mi papá. Él es individuo del número de la Academia de Historia Venezolana de Historia de la Medicina y nos va a comentar un poco sobre José Gregorio Hernández. Los médicos siempre hemos estado metidos en casi todos los puestos. Médicos que han sido presidentes, médicos que han sido estrellas del cine, estrellas de la televisión, y por supuesto ha habido médicos que después han sido papas y médicos santos, por supuesto que también hay. Por hablar de la plana mayor que tenemos a San Lucas, San Lucas era médico. Tenemos a San Pantaleón, San Cosme, San Damián, no sé si habrá alguno u otro, pero estos son santos. Bueno, hablar de José Gregorio Hernández para mí una situación bastante ambigua, dado que tengo que hablar de un personaje que ha calado en la cultura venezolana y que ha sido personaje bandera de muchas situaciones y organizaciones con intenciones muy particulares, y ha sido utilizado para el beneficio de cada una de estas organizaciones. Desde el punto de vista político, la mayoría de las instituciones hospitalarias que tienen el nombre del doctor José Gregorio Hernández, que son epónimos, que tienen su epónimo, no lo tienen por santo, lo tienen por su parte humanística, parte médica, profesional y docente. Si es cierto que José Gregorio fue un personaje, un profesional médico excelente, un gran clínico, un gran docente, políglota, estudioso, inteligente y muy piadoso, estas son particularidades o virtudes que muchos médicos hemos tenido sin ser santos, precisamente. Y si al caso vamos, yo puedo mencionar una gran cantidad de colegas actualmente que tienen muchas de estas particularidades, pero en ningún momento nadie las ha considerado santos. ¿Que fue médico de los pobres? Muy bien. Muchos de nosotros hemos sido médicos de los pobres en algún momento, ya sea trabajando en los hospitales. Todos los que trabajamos en los hospitales somos médicos de pobres. Aquellos que trabajan en privado también hacen una función en muchas oportunidades y no son o no somos santos de ninguna manera. Entonces me crea una serie de dudas de cuáles son las condiciones. Una de las
condiciones aprobadas para José Gregorio para ser nombrado beato era haber llevado al grado heroico su piedad. Y mi pregunta es, ¿cuál es el grado heroico al cual José Gregorio llevó su piedad? Él no dio su vida por eso, ni sacrificó mayor cosa, tal vez su fortuna al repartírsela a sus hermanos, pero no a los pobres en realidad. Entonces, son dudas que me va creando a medida que va pasando el tiempo. Y también, por otro lado, me pone a pensar cuál es la particularidad de un personaje, en este caso, José Gregorio, para modificar el plan de Dios. Porque hasta donde yo tengo entendido, y eso puede ser un sesgo religioso que yo tengo en mi formación eminentemente jesuítica, es solo Dios el que hace los milagros. Y entonces, ¿quién es el santo? Y José Gregorio, en este caso, para torcer o para tomar en cuenta los planes de Dios, para cambiarlos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué después de más de 100 años de haber nacido José Gregorio es ahora que se está hablando de esto? Cuando ha habido personajes, dinero y muchas instituciones detrás para tratar de dar esta beatificación en vías a una santificación. Entonces, yo lo que quiero dar a entender es que a mí personalmente, con todo el sesgo que puedo tener, porque no soy experto en la materia, lo que me crea es más bien dudas con respecto a lo que es el proceso, a realidades. ¿Qué diferencia podría haber entre Juan Pablo II, que lo nombraron santo de un momento para otro realmente, y José Gregorio? Recordemos que Juan Pablo II estuvo en la resistencia polaca y por lo tanto debió tener ciertas actividades que podrían estar reñidas. ¿Y por qué compararlo con José Gregorio? Esas son las dudas, entre muchas otras. Muchas gracias. Y como nosotros en Dr. Geek siempre estamos buscando las dos caras de la misma moneda, hemos consultado una fuente oficial para que nos dé la versión de la Iglesia Católica. Para llegar a ser santos, mis queridos hermanos, hay que vivir heroicamente todas las virtudes cristianas y la entrega total a Dios por medio de la oración, de la consagración y del ofrecimiento de sí mismo a Dios. Esto es lo que hizo José Gregorio desde su infancia, aprendiendo eso de sus padres y luego manteniendo esta llama de la fe, la fue creciendo, aumentando a lo largo de su vida. Por eso, digamos, ha renunciado a muchas cosas para estar siempre cerca de Dios. Lo llaman el médico de los pobres porque lo ha sido y siempre, digamos, ofreció su vida yendo a comprar una medicina para una paciente cuando lo embistió el vehículo. Así que la vida de José Gregorio Hernández, estudiada por la Iglesia y profundizada por muchos feligreses, es una vida de ofrecimiento, de abnegación y a la vez de vivencia de las virtudes cristianas en modo heroico. Por eso el Señor permite a través de la intercesión de José Gregorio Hernández muchas sanaciones. Y el último milagro que fue con una muchacha que la medicina prácticamente quitó la mano, no podía hacer más nada, y a través de la fe de la niña, de su madre y de toda la familia, la sanó. Significa la intercesión de los santos, una manera, un regalo de parte de Dios a todos nosotros. Por eso llamamos con razón que José Gregorio está escalando la vía de la santidad y le pedimos siempre su intercesión para que nos haga a nosotros santos, interceda por nosotros y sigue sanando muchos enfermos de nuestra sociedad, especialmente en nuestros tiempos difíciles. Muchas gracias.
Siempre es interesante escuchar una perspectiva diferente de este personaje que en mi opinión es controversial, pero de una buena manera, porque son dos rasgos, dos factores de su vida que son ambos positivos y que yo creo que pueden llevarse armoniosamente. Lo que queríamos traerle, la unión interesante entre la ciencia, la fe y sobre todo el uso de tecnologías para evaluar milagros. Esto fue Dr. Geek, espero verlos pronto y seguimos trabajando para que Pedro pueda estar en la consulta médica y tener nuestro representante en Roma. Ojalá así sea. Díganos sus opiniones sobre el doctor José Gregorio Hernández, qué les parece esta figura y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, chao.